Saludos, mi nombre es Gabriel Cibrián y junto con mi compañero José Ortegano formamos parte del curso Proceso de Manufactura de la Universidad Yacambú, periodo 2022-1. A continuación vamos a hablar acerca de el acabado superficial y los procesos no destructivos. ¿Qué es un acabado superficial? El acabado superficial o rugosidad es un proceso de fabricación usado en la manufactura con el objetivo de obtener una superficie deseada en algún producto, ya sea por estética o para algún uso mecánico de este. En la actualidad, los acabados tienen una amplia variedad de usos, así como también que el producto se pueda conservar limpio y estéril, así como es el caso de herramientas para fines médicos o también para proteger una pieza contra la corrosión. Mediante el uso de tolerancias dimensionales y geométricas se cerciora el funcionamiento de las piezas. Tipos de acabados superficiales. Superficie en bruto. Es aquella que se conserva tal como queda después del proceso de fabricación, como la laminación, forja, corte, etc. Superficie mecanizada. Es aquella que se consigue mediante un mecanizado, bien con separación de virutas, como el torneado, fresado, amolado o limado, o bien con un mecanizado especial, como el esmerilado, el rasqueteado o el pulido. Superficie tratada. Es aquella superficie mecanizada que además precisa una apariencia externa o propiedades particulares, como el niquelado, pintado, decapado, templado. Independientemente de las propiedades externas que presentan las superficies, también se distinguen en ellas su uniformidad y alisado. Los procesos aplicados a los acabados superficiales son tres: limpieza, revestimiento y conversiones químicas. A continuación, estudiaremos a fondo cada uno de ellos. Proceso de limpieza. Proceso por el cual, ya sea de manera química o mecánica, se deshace de las imperfecciones que pueda tener un material como resultado de un proceso anterior y además de elementos contaminantes en la superficie de este. Los procesos de limpieza se clasifican en dos, que son los procedimientos químicos de limpieza y los procedimientos mecánicos de limpieza. Procedimientos químicos de limpieza. Limpieza con ácido. Remueve aceite y óxidos ligeros de la superficie de metal mediante inmersión, aspersión, aplicación con brocha o frotamiento manual. El proceso se realiza a temperatura ambiente o a temperaturas elevadas. Limpieza con álcalis. Es un método de limpieza con uso más extendido que emplea un alcalino para remover aceites, grasas, ceras y diversos tipos de partículas de una superficie metálica. Limpieza con soluciones. Este método de limpieza usa solventes orgánicos dispersos en una solución acuosa. El uso de emulsificadores o jabones produce un fluido de limpieza en dos fases, que funciona mediante la disolución o emulsificación de la suciedad en la superficie de la pieza. Limpieza ultrasónica. Combina la limpieza química y la agitación mecánica del fluido de limpieza para proporcionar un método muy eficaz para la remoción de contaminantes superficiales. Limpieza electrolítica. En este proceso se emplea una solución de limpieza alcalina junto con una corriente directa de 3 a 12 voltios. La acción electrolítica provoca la generación de burbujas de gas en la superficie de la pieza y hace que se remueva la suciedad. Procedimientos mecánicos de limpieza. Chorro de arena. El chorro de arena es uno de los métodos más antiguos para limpiar superficies, pero su uso ha declinado durante los últimos 70 años. El proceso consiste en dirigir la arena a alta velocidad sobre el componente. Muchas plantas utilizan mezclas de agua y arena llamada lodos. El lodo alimenta un chorro mediante una manguera flexible de hule. El lodo que se emplea se recolecta en la cámara de asentamiento y se separa por medio de filtros y bombas para usarlo posteriormente. Chorro de granalla. Este proceso es similar al de limpieza por chorro de arena, excepto por el material de limpieza. El proceso se basa en empleo de metales abrasivos en lugar de arena. La aplicación del chorro de abrasivos metálicos se lleva a cabo mediante presión, gravedad y succión. El proceso centrífugo se desarrolló hace casi 50 años y es muy empleado en la actualidad. Consiste en dirigir el chorro de abrasivo sobre la superficie que se desea limpiar a una velocidad de 80 a 100 metros sobre segundo. De acuerdo con el requerimiento de trabajo, se puede limpiar en un barril, una mesa o en un gabinete especial. A gran escala se utilizan transportadores para la aplicación de un chorro regular a los componentes. Tamboreo. Al tamboreo también se le conoce como frotación. Es el proceso de limpieza de partes metálicas pequeñas con la ayuda de un abrasivo. El procedimiento consiste en introducir las piezas metálicas en el tambor y hacerlo girar sobre los muñones.
junto con las partes que deseas limpiar, empacadas ajustadamente en el tambor. Barrilado. Es un proceso de limpieza de metales mediante la acción de tamboreo de componentes. Esta acción tiene lugar con la ayuda de virutas de materiales inertes como abrasivos líquidos, arena e incluso otros líquidos. El proceso descansa en la acción de frotamiento de los componentes y la viruta abrasiva. La limpieza superficial mediante líquidos ocurre debido a la acción de frotamiento entre el componente y las partículas líquidas. El abrasivo retira material del componente. Por lo general, antes se utilizaban barriles circulares, pero ahora la tecnología avanzada emplea barriles hexagonales u octagonales. En las técnicas modernas de limpieza mecánica en tambores giratorios, los componentes nunca entran en contacto uno con uno y la posibilidad de daño es mínima. Lapiado. El lapiado es un proceso de terminación de una superficie por medio de la remoción de material a través de partículas abrasivas disueltas entre la superficie de trabajo y el útil, el cual nos permite conseguir mucha precisión en el acabado superficial, conocido como rugosidad. Este tipo de terminación se consigue a través de abrasión muy fina. En aplicaciones de cierres mecánicos es muy importante tener en cuenta la planitud de la superficie de la cara de roce a trabajar, dado que este punto es muy importante para el correcto funcionamiento de dicho cierre. El control de planitud se efectúa a través de un conjunto de luz monocromática y un cristal óptico de alta definición, por cual se obtiene una medición de acuerdo con las bandas de luz proyectadas sobre la superficie trabajada. Bruñido. El bruñido es actualmente un proceso productivo de fabricación utilizado para mejorar la geometría del orificio y la rugosidad en las piezas. El bruñido elimina tensiones residuales causadas por el taladro, escariados y rectificado interior. Ha pasado a ser un método rápido y eficiente en el dimensionado de precisión en una amplia gama de piezas, desde componentes de motores de turbinas a guías de válvulas. El bruñido se asocia a superficies de revolución, sobre todo interiores, aunque puede ser exterior también. Las características finales de la superficie bruñida son similares a las del lapiado: gran precisión y rugosidad superficial muy buena, además de características geométricas de redondez excelente. Una ventaja adicional que ofrece el bruñido es la mejora de la rugosidad superficial. La mayoría de los procesos de bruñido crean un trazado rayado helicoidal en el orificio. Esta textura forma una buena superficie porque permite la transferencia axial de lubricación. La elección del tamaño de grano y abrasivo determina el acabado superficial obtenido. Rectificado. El rectificado es una operación de mecanizado en la que una herramienta llamada muela arranca virutas cortas y delgadas, obteniendo superficies con un grado de terminación superficial, exactitud de forma geométrica y precisión dimensional generalmente superiores a las obtenidas mediante el torneado, el cepillado o el freseado. El mecanizado de piezas por abrasión es uno de los 3 procesos que elimina material de una pieza a fin de darle forma y moldearla de acuerdo con su aplicación posterior. Se diferencia de los otros procesos de mecanizado porque la remoción de material es relativamente pequeña, por lo que se trata más bien de un proceso de acabado de piezas, y la herramienta que se emplea para ello es una muela abrasiva, constituida por granos de cuarzo, o de carburo de silicio, carborundum o corindón y un aglutinante. Proceso de revestimiento. Es un proceso que genera una capa adicional sobre la superficie del material. Debe obtenerse una buena adhesión entre el revestimiento y el material, y para que esto ocurra, la superficie de este debe estar muy limpia. Tipos de revestimiento. Pintado. La pintura es uno de los más habituales y fáciles de aplicar. Prácticamente todas las tecnologías aceptan perfectamente el pintado. De todas formas, al aplicar pintura en los prototipos, resalta cualquier imperfección superficial, por lo que es recomendable usar tecnologías que tengan un buen acabado. Siempre se puede pulir los prototipos para minimizar estas imperfecciones. Sin embargo, una vez solucionado el problema, basta con indicar el RAL elegido y obtendremos piezas con acabado real. Galvanoplastia. La galvanoplastia es la práctica de la unión de un recubrimiento superficial de un material a otro por medios electroquímicos. Generalmente, un revestimiento de múltiples capas que consta de 1 o 2 capas de cobre, 1 o 2 capas de níquel, una capa fina de cromón, latón, oro, entre otros. Estos procesos llegan a proporcionar una piel exterior lisa, densa como la fundición a presión y el moldeado permanente. Típicamente, estos son metales o aleaciones de metales unidos a otros sustratos metálicos. Con este acabado se obtiene
resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y resistencia a la abrasión. Proceso de conversión química. Es un proceso que crea películas delgadas que se distribuyen uniformemente, de sulfuros o de óxidos mediante reacciones químicas. Se utilizan para la coloración del metal y la protección contra la corrosión. Cuando están bien preparados, este revestimiento ofrece una base muy sólida para adhesivos y pinturas. Tipos de conversión química. Conversión de cromato. Es un tipo de revestimiento de conversión utilizado para pasivar aleaciones de acero. También de aluminio, zinc, cadmio, cobre, plata, magnesio y estaño. Se utiliza principalmente como un inhibidor de corrosión, un acabado decorativo, además para retener la conductividad eléctrica. El proceso se nombra por el cromato encontrado en el ácido crómico, también conocido como cromo hexavalente, el cual es el químico más ampliamente utilizado en el baño de inmersión, el cual es el proceso por el cual se aplica el revestimiento. Conversión de fosfato. Se utiliza en las piezas de acero para la resistencia a la corrosión, lubricidad o también como una base para los recubrimientos a la pintura posterior. Los recubrimientos de conversión de fosfato también se pueden utilizar en aluminio, zinc, cadmio, plata y estaño. Se aplica una solución diluida de ácido fosfórico y sales de fosfato mediante pulverización o inmersión. La solución reacciona químicamente con la superficie de la parte que se está recubriendo para formar una capa de fosfato cristalino insoluble de 0.2 a 20 micras. Los principales tipos de recubrimiento de fosfato son el manganeso, el hierro y el zinc. Los fosfatos de manganeso se utilizan tanto para la resistencia a la corrosión o como para la lubricidad y se aplican solo por inmersión. Los fosfatos de hierro se usan típicamente como base para revestimientos o pinturas adicionales y se aplican por inmersión o por pulverización. Los fosfatos de zinc se utilizan para la resistencia a la corrosión o una capa de base lubricante y como una base de pintura revestimiento y también se pueden aplicar por inmersión o pulverización. Pavonado. Es un proceso de pasivación en el que el acero está parcialmente protegido contra el herrumbe y su nombre en inglés bluing deriva del aspecto azul-negro del acabado protector resultante. Es un revestimiento de conversión electroquímica resultante de una reacción químico-oxidante con hierro en la superficie, formando selectivamente magnetita, el óxido negro del hierro. El óxido negro proporciona una protección mínima contra la corrosión, al menos que también se trate con un aceite que desplaza el agua para reducir el mojado y la acción galvánica. Pavonado alcalino. Los baños calientes de hidróxido sódico, nitratos y nitritos a 141 grados se utilizan para convertir la superficie del material en magnetita. Proporciona mejor calidad, durabilidad y aspecto, pero requiere mucho tiempo para lograr el resultado deseado. Se obtiene mediante la aplicación de productos químicos como nitrato potásico y sosa cáustica en solución acuosa del 20% aproximadamente, el cual proporciona una oxidación superficial de gran adherencia y durabilidad. Pavonado ácido. Se aplica a temperatura ambiente, ofrece una mayor productividad y es conveniente para el uso casero. Este recubrimiento produce un color similar al que hace la conversión de óxido alcalina, pero tiende a caerse fácilmente y ofrece menos resistencia a la abrasión. La aplicación de aceite, cera o laca hace que la resistencia a la corrosión se iguale con el pavonado alcalino. Una aplicación para el proceso de pavonado ácido sería en herramientas, además de acabado arquitectónico en acero. Anodizado. En el aluminio se pueden producir una capa de óxido protector mediante un tratamiento electrolítico, en el cual el aluminio forma el ánodo en una disolución ácida. Se emplea para la protección de objetos decorativos, pues la película de óxido puede teñirse con diversos pigmentos para conseguir un buen aspecto que permanecerá inalterable casi indefinidamente. La anodización aumenta la resistencia a la corrosión y al desgaste y proporciona una mejor adhesión para impresiones de pintura y pegamentos que el metal desnudo o sin tratar. Las películas anódicas también pueden utilizarse para una serie de efectos cosméticos, ya sea con revestimientos gruesos porosos que pueden absorber colorantes o con finos revestimientos transparentes que añaden efectos de interferencia a la luz reflejada. Las películas anódicas se aplican más comúnmente para proteger las aleaciones de aluminio, pero también existen procesos para el titanio, el zinc, el magnesio, el níobo, el circonio, el hafnio y el tantalio. La anodización cambia la textura microscópica de la superficie.
y la estructura cristalina del metal cerca de la superficie. Los recubrimientos gruesos son normalmente porosos, por lo que a menudo se necesita un proceso de sellado para conseguir resistencia a la corrosión. Las películas anódicas son generalmente mucho más fuertes y adherentes que la mayoría de los tipos de pintura y chapado metálico, pero a la vez más frágiles. Esto hace que sean menos propensos a agrietarse y desprenderse por envejecimiento y desgaste, pero son más susceptibles al agrietamiento por estrés térmico. Conchura negra. Capa negra protectora de aceite de linaza y cera de abeja fundida. No es una protección duradera. Las piezas se untan con aceite de linaza o mineral y se mantiene sobre fuego de fragua. También puede usarse con un 3% de cera de abejas y calentarse repetidamente a 450 grados centígrados. En ambos casos se obtiene una capa negra protectora contra la corrosión. Los ensayos no destructivos son exámenes o pruebas que son utilizadas para detectar discontinuidades internas y o superficiales o para determinar propiedades selectas en materiales, soldaduras, partes y componentes, usando técnicas que no alteran el estado físico o constitución química, dañan o destruyan los mismos. Dentro de los ensayos no destructivos están incluidos el examen por radiografía, examen por partícula magnética, examen por líquidos penetrantes, examen por corrientes parásitas, exámenes visuales y por último exámenes por ultrasonido. El ensayo por partículas magnéticas permite detectar discontinuidades e impurezas superficiales, tales como las inclusiones no metálicas en materiales ferromagnéticos. También es posible, con ciertas limitaciones, la detección de discontinuidades e inclusiones no metálicas superficiales. El fenómeno físico en el que se fundamenta este ensayo es el siguiente. Supongamos una pieza de acero al carbono sometida a la acción de un campo magnético cuyas líneas de fuerza están orientadas. Si existe una discontinuidad cuyo plano sea perpendicular a estas, las líneas de fuerzas tenderán a salvarla cual un obstáculo, formando una distorsión de las líneas de fuerza, tendiendo las que están más próximas a la superficie a salir al exterior y formando lo que llamaremos campo de fuga o flujo disperso. Si ahora extendemos sobre la superficie de la pieza partículas finas de un material ferromagnético, tenderán a acumularse sobre dichas discontinuidades copiando la trayectoria superficial de la discontinuidad.
El ensayo por líquidos penetrantes es un método de ensayo no destructivo que permite la determinación de discontinuidades superficiales en materiales sólidos no porosos. El procedimiento está limitado a discontinuidades que se encuentren abiertas a la superficie. Si por el contrario el defecto es subsuperficial, no se puede detectar usando esta técnica. El procedimiento se basa en que la aplicación de un líquido aplicado sobre la superficie limpia de la pieza penetre en las discontinuidades que afloran a la superficie debido al efecto capilar, de forma que al limpiar el exceso de líquido de la superficie quede solamente el líquido introducido en las discontinuidades. Al salir posteriormente ese líquido, ayudado normalmente por la acción de un agente denominado revelador, señala sobre la superficie las zonas en las que existen discontinuidades. Bueno, vamos a hacer una evaluación no destructiva de pistas penetrantes en esta pieza si hay alguna fisura. Esta pieza es una biela del balancín que va conectado al palo. Primero que nada, se echa el limpiador para limpiar toda la superficie de grasa o polvo con un trapo, limpia toda la superficie. Después se le echa la tinta penetrante. Ahí se deja esperar unos minutos para que la tinta empiece a buscar si hay alguna fisura o no en esta pieza. Después de haber esperado de 5 a 15 minutos con la tinta penetrante, se vuelve a limpiar la zona. Luego que limpiamos la pieza de la tinta penetrante, se le agrega o se le aplica el revelador. Después de 5 a 15 minutos, igual como la otra tinta penetrante, se deja esperar que se seque la última tinta y como podemos apreciar, aquí en esta zona aparece fisura. Aparece fisura. Y esa sería la prueba no destructiva de las tintas penetrantes. En este caso, como está en mantención, tenemos que avisarle a nuestro supervisor que hay que cambiar esta pieza. El material que vamos a utilizar para esta aplicación es un equipo ultrasónico medidor de espesores, un transductor dual de 10 MHz por 1/4 de diámetro, tres componentes o 3 piezas muestra de acero inoxidable austenítico, lo podemos comprobar con un imán. Los materiales austeníticos de la serie 300 no tienen magnetismo. Aquí lo podemos comprobar. Esta es una muestra, una segunda muestra y tercera. Diferentes diámetros y espesores. Aquí el imán. Este sí es un material ferromagnético. Ahora vamos a medir espesores con el equipo previamente calibrado.
Comenzamos por el espesor menor. .86, .89 milímetros. Tomamos el vernier y verificamos el espesor, serían 89. Corroboramos 89, 88, una variación muy pequeña. Tomamos el segundo espesor, diferente diámetro, con otro tipo de componente y 1.82 milímetros. Quisiera mencionarles que con este diámetro de transductor se puede hacer la inspección en diferentes áreas de un mismo componente. En diferentes áreas yo puedo tomar lecturas. 1.89, vamos a verificarlo ahora con el vernier. Tenemos 1.91. El último componente, un espesor mayor, diferente diámetro, de igual forma colocamos, esperamos la constante, 2.47. Tomamos nuevamente la lectura con el vernier. Y ahí tenemos 2.49. Como pudimos ver en la inspección, podemos aplicar la técnica de medición de espesores en materiales austeníticos que son atenuantes para el ultrasonido utilizando una alta frecuencia. Lo primero que realizaremos va a ser un escaneo sobre la soldadura por el barrido sectorial, identificando la zona afectada o de mayores discontinuidades. Realizamos nuestro barrido y podemos observar en la pantalla del equipo cómo se van comportando las indicaciones a medida que vamos avanzando con nuestro encoder. Nuestro transductor, observen la pantalla, ahí podemos ver las diferentes discontinuidades. Llegamos a la zona en la que tiene mayor discontinuidades, ustedes pueden observar en la pantalla. Esta es la zona de interés en la que vamos a realizar nuestro barrido. Ahí podemos observar, inclusive en la pantalla del equipo podemos ver la profundidad que esta tiene. Bien, siguen apareciendo más. Continuamos. Aquí desaparecen. Una vez que nosotros hemos localizado las indicaciones correspondientes a discontinuidades dentro del material o la soldadura, podemos realizar ahora un barrido en top view con la finalidad de obtener la imagen en vista superior o barrido C. Realizaremos el cambio en el equipo a top view. De tanto vamos a colocar nuevamente nuestro transductor en la posición inicial para realizar nuestro barrido. Ponemos un poco más de acoplante, limpiamos e iniciamos ahora el barrido obteniendo la imagen en top view. Ustedes pueden observar la pantalla del equipo en la que cómo se va comportando el ultrasonido sobre nuestra pieza y la imagen que nosotros obtenemos. Al llegar a la zona más afectada, obtendremos las imágenes de las discontinuidades. Aquí vamos viendo cómo van apareciendo la forma de las diferentes discontinuidades dentro de la pantalla del equipo.
Una vez que hemos realizado todo el escaneo sobre nuestra tubería, paramos y también paramos la adquisición de datos dentro del equipo. Una ventaja es que ahora yo puedo ver todo el escaneo que realicé y almacenarlo, analizando las diferentes discontinuidades. Como pueden observar, van apareciendo las discontinuidades que tenemos dentro de lo que es la pantalla o la soldadura y las zonas más afectadas. Aquí podemos observar la imagen, podemos almacenarla, bajarlas a la PC y analizarlas también ahí. Ahora realizaremos el análisis de la misma imagen, pero ahora radiográfica, adquirida por medio de nuestra radiografía digital. Ahora analizaremos la imagen obtenida a través de la radiografía y digitalizada. Podemos observar la soldadura de la tubería y algunas de las discontinuidades. Una de las grandes ventajas que tenemos con la radiografía digital es que podemos manipular el brillo, el contraste, con la finalidad de poder obtener una mejor visualización de las discontinuidades dentro de la soldadura. Además, con la radiografía digital podemos agregar ahora filtros que nos van a permitir observar mejor las discontinuidades que nosotros tenemos, podemos observarlas y hacer la comparación con respecto a nuestra imagen obtenida con el top view. Esta es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos ahora con la radiografía digital. Podemos guardar la imagen sin modificar la original y obtener las indicaciones con una mejor visualización. Ahora podemos comparar las dos imágenes obtenidas por las dos diferentes técnicas, radiografía y ultrasonido. Podemos observar que las indicaciones coinciden en los dos métodos.